Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series de Turquía. Hoy tenemos un vídeo jugoso, lleno de chismes, revelaciones y por supuesto, mucho drama al estilo turco. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón que se ha desarrollado tanto en la pantalla como fuera de ella. Hablaremos de Kerem Bürsin, Hande Erçel, la supuesta paciencia de Kerem, y ese bombazo Bürsin que ha estado resonando en las redes sociales. Sí, amigos, vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Antes de que sigamos, un recordatorio rápido. Si eres nuevo por aquí y te encantan las series turcas tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones y, por supuesto, mucho análisis de algunas de las novelas turcas más exitosas y sus protagonistas. ¿Listos? Comencemos. La primera serie que debemos mencionar, inevitablemente, es Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Esta comedia romántica, que conquistó corazones en todo el mundo, fue la plataforma que catapultó aún más a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El género, como dije, es comedia romántica, perfecta para pasar un buen rato y suspirar con las idas y venidas del amor. Pero Sen Kalkam fue mucho más que eso. Su impacto cultural fue inmenso, generando una legión de fans devotos en cada rincón del planeta, desde América Latina hasta Asia. El fenómeno Edser, como los fans cariñosamente llamaban a la pareja protagonista, trascendió la pantalla, creando una verdadera obsesión en las redes sociales. Los actores principales, por supuesto, son Hande Erçel, interpretando a la encantadora Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, como el serio y exitoso Serkan Bolat. La serie narra la historia de Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan. Para compensarla, Serkan le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Lo que comienza como una farsa se convierte en una historia de amor inesperada, llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucha química. La premisa, aunque trillada, fue ejecutada con frescura y una chispa especial, gracias en gran parte a la innegable química entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable, electrizante y eso se transmitía a través de la pantalla, enganchando a la audiencia desde el primer episodio. Ahora bien, ¿por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Pues porque fue durante el rodaje de Sen Kalkam que la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real. Los fans estaban enloquecidos, la prensa no paraba de hablar de ellos, y la química entre los dos era palpable. Cada foto que publicaban en sus redes sociales se convertía en noticia, cada entrevista era analizada al detalle, y cada aparición pública era un evento que movilizaba a cientos de fans. Vivíamos en la era Edser, y era imposible escapar de su encanto. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una fantasía que muchos anhelaban. Y aquí es donde empieza la especulación sobre la paciencia de Kerem. Muchos fans y medios turcos comentaron sobre la personalidad más tranquila y reflexiva que Kerem empezó a mostrar durante y después de su relación con Hande. Se decía que Hande, con su energía vibrante y su espíritu libre, había influido positivamente en Kerem, ayudándolo a encontrar un equilibrio y una mayor serenidad. Algunos incluso sugirieron que ella lo había ayudado a ser más paciente en situaciones de estrés o presión mediática. Por supuesto, estos son solo especulaciones basadas en observaciones públicas, pero alimentaron mucho el debate en las redes sociales. Kerem, conocido por su energía y su humor sarcástico, parecía haber encontrado una calma interior, una paz que muchos atribuyeron a la influencia de Hande. Se le veía más relajado, más centrado, y más dispuesto a enfrentarse a los desafíos de la fama con una actitud más serena. La presión mediática sobre la pareja era inmensa. Constantemente eran perseguidos por paparazzi, acosados con preguntas sobre su relación, y sometidos al escrutinio público. Manejar esa presión requiere una gran fortaleza mental y emocional, y muchos creen que Hande, con su experiencia en el mundo del espectáculo desde una edad temprana, ayudó a Kerem a navegar por esas aguas turbulentas. Ella le enseñó a ignorar los comentarios negativos, a centrarse en lo positivo, y a mantener la compostura frente a la adversidad. Un dato interesante sobre Sen Kalkam
es que la serie se vendió a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, también contribuyó a su éxito. La música se convirtió en un elemento clave para transmitir las emociones de los personajes y para crear una atmósfera romántica y envolvente. Cada canción estaba cuidadosamente seleccionada para complementar la historia y para conectar con la audiencia a un nivel más profundo. La banda sonora de Senkalkam se convirtió en un éxito de ventas y reproducciones en plataformas digitales, demostrando el impacto cultural de la serie a nivel global. Pero, ¿qué hay del famoso bombazo Bursin? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Después de un tiempo juntos, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a los fans devastados. El cuento de hadas se había roto y el mundo Edser se derrumbó. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, que no podían creer que una relación tan aparentemente perfecta pudiera terminar. Y fue a partir de este momento que empezaron a surgir rumores, teorías y especulaciones sobre las razones de la ruptura y el supuesto bombazo que Kerem podría estar a punto de revelar. Algunos medios turcos sugirieron que Kerem podría estar planeando lanzar un documental o un libro en el que revelaría detalles íntimos sobre su relación con Hande, incluyendo los altibajos, los desafíos y quizás la verdadera razón de la ruptura. Se hablaba de un proyecto audiovisual que mostraría la verdad detrás de las cámaras, los momentos de felicidad, pero también las dificultades y los sacrificios que conlleva una relación en el ojo público. Otros rumores apuntaban a que el bombazo podría ser un nuevo proyecto profesional en el que Kerem abordaría temas relacionados con la fama, la presión mediática y las relaciones personales en el mundo del espectáculo. Se especulaba sobre una serie de televisión, una película, o incluso una obra de teatro que exploraría la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de fama y fortuna. Hasta el momento no hay nada confirmado, y todo se basa en especulaciones y rumores. Pero la posibilidad de que Kerem revele detalles sobre su relación con Hande ha generado una gran expectación y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. La incertidumbre es palpable y cada movimiento de Kerem es analizado al detalle en busca de pistas sobre el posible bombazo. ¿Estará dispuesto a revelar los secretos de su relación con Hande? ¿O se limitará a hablar sobre los desafíos de la fama y la presión mediática? Solo el tiempo lo dirá. Ahora pasemos a otra serie turca que, aunque no esté directamente relacionada con el romance Kerem-Hande, sí nos permite analizar las dinámicas de las relaciones, la fama y la presión mediática. Medcezir. Medcezir es un drama romántico que se emitió entre 2013 y 2015, y que está inspirada en la serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que se ve envuelto en problemas y termina encontrando una oportunidad para cambiar su vida gracias a un abogado adinerado que lo acoge en su casa. Medcezir fue un fenómeno de la televisión turca, catapultando a sus protagonistas a la fama y generando un gran impacto en la cultura popular. La serie abordaba temas relevantes para la sociedad turca, como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por el éxito. Los actores principales son Atay Ulusoy, interpretando a Yaman, y Serini Sarkaya, como Mira Beylice, una joven adinerada con problemas de salud mental que se enamora de Yaman. La serie explora temas como las diferencias de clase, el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. La química entre Atay y Serini fue uno de los principales atractivos de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Medcezir es relevante para nuestro tema porque muestra cómo la fama y la riqueza pueden afectar las relaciones personales. En la serie, Yaman y Mira deben enfrentarse a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias, los prejuicios sociales y las presiones de la alta sociedad. La serie también muestra cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de las personas y cómo la fama puede cambiar a las personas. Yaman, de un día para otro, se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegios, lo que genera tensiones y conflictos en su relación con Mira. Ambos deben aprender a lidiar con las expectativas de sus familias y de la sociedad, y a proteger su amor de las influencias externas. Un dato interesante sobre Medcezir es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países, y catapultó a la fama a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Además, la banda sonora de la serie, con canciones de artistas turcos populares, también contribuyó a su éxito. La serie marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, consolidándolos como estrellas de la televisión turca. Otra serie que vale la pena mencionar es Fi.
Esta es una serie un poco diferente, un drama psicológico que explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Fi es una serie oscura y perturbadora que no apta para todos los públicos. Su trama compleja y sus personajes ambiguos la convierten en una de las producciones más innovadoras de la televisión turca. Fi está basada en una trilogía de libros del mismo nombre, escrita por Azra Cohen. La serie cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y acercarse a ella, creando un ambiente tóxico y destructivo a su alrededor. Los actores principales son Serine y Sarkaya, interpretando a Duru, y Ozan Guven como Can Mañay. La serie también cuenta con la participación de Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak. La actuación de Ozan Guven como Can Mañay es magistral, transmitiendo a la perfección la psicopatía y el narcisismo de su personaje. Fi es relevante para nuestro tema porque muestra cómo la obsesión y la manipulación pueden destruir las relaciones personales. En la serie, Can Mañay utiliza su posición de poder para controlar a Duru, aislándola de sus amigos y familiares y convirtiéndola en su rehén emocional. La serie también explora los efectos psicológicos de la manipulación y cómo las víctimas pueden verse afectadas a largo plazo. La serie plantea preguntas importantes sobre el consentimiento, el abuso de poder y la responsabilidad individual. Un dato interesante sobre Fi es que la serie fue una de las primeras producciones originales de la plataforma de streaming turca Pu TV. La serie fue aclamada por la crítica por su trama oscura y sus actuaciones intensas, y se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía y en otros países. Fi abrió el camino para otras producciones turcas de alta calidad en plataformas de streaming, demostrando el potencial de la televisión turca a nivel global. Estas tres series, Senkalkap, Medcezir y Fi, nos ofrecen diferentes perspectivas sobre las relaciones personales, la fama, la presión mediática y la obsesión. A través de sus personajes y sus historias, podemos reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas en el mundo del espectáculo y cómo sus vidas pueden verse afectadas por la fama y la atención pública. Y volviendo a nuestro tema central, nos permiten entender un poco mejor la complejidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la expectación que ha generado el posible bombazo Bürsin. La fama, sin duda, es un arma de doble filo. Puede abrir puertas y brindar oportunidades, pero también puede destruir vidas y relaciones. Por supuesto, hay muchas otras series turcas que podríamos analizar, pero el tiempo es limitado. Series como Aşk Memnu con su drama familiar y sus pasiones prohibidas, o Ezel, un thriller de venganza con giros inesperados, también nos ofrecen reflexiones interesantes sobre las relaciones humanas y la complejidad de la naturaleza humana. Esperamos que esta selección les haya resultado interesante y que les haya dado una idea de la riqueza y la diversidad de las telenovelas turcas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos hablado de Kerem Bürsin, Hande Erçel, la supuesta paciencia de Kerem, el bombazo Bürsin y algunas series turcas relevantes que nos ayudan a entender mejor este culebrón. El mundo de las telenovelas turcas es un universo fascinante, lleno de drama, romance y personajes inolvidables. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje lleno de chismes, especulaciones y análisis. Gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan del tema Kerem Hande? ¿Creen que Kerem realmente lanzará un bombazo? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La conversación está abierta y sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido emocionante planeado para ustedes. Estamos trabajando en nuevos vídeos sobre las últimas tendencias en telenovelas turcas, entrevistas exclusivas con actores y directores, y análisis profundos de las series más populares. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.